Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, encantado de saludarle. Los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar, que en forma unánime declararon que la conducta de tu cliente, en este caso la abogada María Esther Roa, durante la manifestación del 3 de junio no constituía un hecho punible. Guillermo, te leía en Twitter analizando esto y creo que aquí te ha hecho justicia. Sin ley no puede haber sanción, y lo que se determinó ayer es que un decreto no puede coartar libertades, como por ejemplo la reunión, de manifestación, de circulación. Analizamos contigo, por favor, este fallo y el precedente que deja también, Guillermo. Bueno, desde el punto de vista del derecho penal exclusivamente, es muy básico, muy claro. Todos los abogados penalistas se lo venían advirtiendo al Ministerio Público y al Poder Judicial. Quienes no hicieron caso, no escucharon, siguieron adelante, firmaron convenios, imputaron personas, aplicaron sanciones penales, pese a que el principio elemental es básico. No existe pena sin un delito. Y no existe delito si no hay una ley anterior al hecho que esté vigente al momento en que ocurrió el hecho, que describa el hecho y le aplique una sanción. Es básico en derecho penal. Es uno de los puntales del Estado de Derecho, porque yo no puedo estar inventando delitos una vez que algo ocurrió. Yo me refiero a los órganos de poder, para estar después sometiendo a los ciudadanos a procesos sin reglas claras, ¿verdad? Yo siempre digo, es como, para ponerlo en términos futbolísticos, es como salir a la cancha y yo digo, hagan lo que quieran, pero después tocas con la mano y te digo, eso es una falta. Eso tiene que estar escrito en un reglamento al momento que vos salís a la cancha. Claro. Porque si no, el árbitro podría decidir de hecho quién gana el partido, ¿verdad? Eso es algo muy elemental, muy básico, y todos los abogados, es cuestión de googlear, se me ocurren dos o tres nombres de abogados, pero de reconocida reputación, como Julio Vasconcelos, Casañas Levy, que le venían explicando esto hasta paternalmente a la fiscalía. Pero ellos, con una actitud que tienen, primero de la arbitrariedad y ser un garrote político, ¿verdad? Y después también de aislarse de la sociedad, de la realidad, de la ley, de la ciencia, del conocimiento, y pegarle para adelante, total, todo se convalida, siguieron adelante con esto. Hoy hay 13.866 multas cobradas vía procedimiento penal que son inconstitucionales, que son ilegales y que le avisamos, ¿verdad? Así que bueno, hay que ver cómo reacciona con su habitual soberbia e ignorancia la fiscalía. Totalmente. Guillermo, yo quiero insistir con esto último que está señalando. Es inadmisible e intolerable en un Estado de Derecho estos excesos por parte del Ministerio Público, que todos sepamos y que a nadie le quede la menor duda de que este aparato que tendría que representar a la sociedad hoy está siendo utilizado como garrote. La pregunta es ¿qué hacemos? Y te pregunto si esto termina acá, Guillermo, o vamos a denunciar, a los fiscales por esta causa penal inventada y totalmente manipulada. ¿Hay intenciones de denunciarlos y de lograr que eventualmente, no sé, sean destituidos? Bueno, a ver, esto recién empieza, porque el sistema pues está pensado de forma tal que vos le cargues todo el peso de tu irresponsabilidad, vos funcionario público, de tu irresponsabilidad al ciudadano, sí. El que paga el ciudadano. Esta es una sentencia de primera instancia. María Esther Roa va a tener que pelear, y hoy me dijeron que ya el fiscal Ángel Ramírez dijo que ellos van a apelar esta resolución. Entonces, María Esther Roa tiene que pelear para que esto quede firme, claro. Porque pues se puede anular, volver a hacerse el juicio, hasta que prescriba y tenerla ella sin un cierre definitivo de la causa, que es lo que el ciudadano tiene derecho. El ciudadano tiene derecho a ser condenado o absuelto, pero se tiene que cerrar la causa, no se le puede tener procesado toda la vida. Y cuando el sistema de justicia tan perverso que tendremos se embarra a sí mismo, lo que hace es te deja en un limbo sin resolver. Entonces ahora la pelea principal es cerrar esto, que quede firme y sentar una jurisprudencia. Además, hay que reconocer que María Esther Roa, ella es la que puso el cuerpo en la posibilidad de ser sancionada para que esto sirva a toda la sociedad, ¿verdad? Totalmente. Luego, después de eso, tendremos que ver qué consecuencias tiene, qué pasa con las multas que se pagaron.
Destituir no, es imposible, olvídate. No tenemos un jurado de enjuiciamiento de magistrados, tenemos un jurado de encubrimiento de magistrados acá en Paraguay. Hasta que no cambiemos eso, creo que es un sueño, ¿verdad? Son peores que los fiscales, así que es muy difícil que ello ocurra. A ver, abogado, Diego te saluda. En lo que hace a esta causa que pueda servir de precedente como victoria ciudadana, porque citabas unos números estimativos de la gente que fue imputada, procesada y fue buscando un proceso más abreviado para salir de estas causas abiertas por la Fiscalía. Preguntarte, con esta primera victoria que tienen a través de tu cliente, ¿qué puede hacer aquel que se sometió a ese proceso abreviado? Tomando como ejemplo, ¿puede reclamar la devolución de lo que pagó o sencillamente termina la causa ahí? ¿Qué vos sugerís? No. El Estado tiene que hacerse responsable si llevó un procedimiento ilegal contra algunas personas. Ellos pues plantean que el hecho que vos aceptes convalida el atropello. Sí. Y eso en derecho penal no funciona así. Eso no es así, ¿verdad? Los ciudadanos pueden ahora decir, bueno, yo pagué porque quería salirme de un proceso penal, ¿verdad? Sí. Pero me llevaron a proceso por un delito que no existe. Por lo tanto, pueden exigir el resarcimiento de los daños y las sanciones a los funcionarios públicos que, pese a las reiteradas advertencias de cuánto profesor de derecho penal hay, si llevaron adelante un procedimiento absolutamente ilegal, porque ellos llevaron un procedimiento más a un delito que no existe. Por eso, abogado, imagínate esta situación. A mí, que no pasó, pero por ejemplo, nomás, me hayan imputado por violar la cuarentena con ese decreto y que es de carácter ilegal por lo que se ha notado, hemos visto en este juicio. Yo tuve que, para zafar del proceso, para no pasar por lo mismo que tu cliente, decidí pagar 8 millones de guaraníes o sumarme a alguna sanción que me impusieron. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me sugerís que haga? ¿Que vaya de vuelta y sugiera que me devuelvan lo que yo aporté para salir del proceso? ¿O eso ya no es posible desde la forma legal? Sí, es posible. Por supuesto que es posible. Claro que es posible. No existe en lo penal la convalidación. Si yo cumplí una pena de 1 año de cárcel hace 20 años y yo hoy tengo la prueba que eso fue ilegal, yo puedo ir a que el Estado me resarza y se llama recurso extraordinario de revisión. Lo que pasa es que para usar este antecedente todavía no está firme. Se va a apelar, va a ir a Cámara, va a ir a la Corte Suprema, va a demorar un tiempo. Y lo que probablemente el sistema va a hacer es cajonear esto ahí para no hacerse cargo de las 13.000 causas que ellos robaron a la gente. Simple. Ya no, vamos a hablar por su nombre las cosas, robaron, ¿verdad? De todas maneras, si una persona aún así, después de haber reconocido un hecho para sacarse un proceso encima, tiene otros recursos que puede utilizar. Siempre eso existió. Pero el problema es que va el individuo solo contra la pared burocrática del Estado y es imposible. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que ante el 98% de las acciones de inconstitucionalidad se declaran analfabetas. Sí. O sea, yo te voy a mostrar, los abogados le decimos, presento esta acción de inconstitucionalidad por violar el artículo 17 de la Constitución y la Corte dice, no me dijiste que el artículo de la Constitución se viola, no puedo entender porque soy analfabeto, no sé leer. Entonces, acá hay que organizarse un grupo de estos 13.000 damnificados que vayan 100 o 200 y que reclamen, pueden hacerse acciones de revisión, acciones en lo civil, acciones penales, o se puede esperar que esto quede firme y utilizar como antecedente. Y reclamar que el Estado se haga responsable por el daño causado. Totalmente. Quiero aclarar que no estamos diciendo con eso que no se podían tomar medidas sanitarias que restrinjan libertades. Claro que se podían. Pero primero se tenían que hacer por ley las que restrinjan libertades. Y segundo, las que no son por ley pueden tener sanciones administrativas, un sumario, una multa, pero no se puede sancionar un delito que no existe, que no fue creado por ley. Y eso ayer el tribunal se lo explicó con una solvencia a prueba de balas a la Fiscalía. Totalmente. Guillermo, para cerrar, agradeciéndote muchísimo el tiempo, esto es algo que en cualquier momento se puede volver a repetir. El exceso por parte del Estado, causas penales inventadas, traídas de los pelos. La pregunta es cómo nos defendemos como ciudadanos ante esta situación, ante el atropello del Ministerio Público, que en realidad tendría que cuidarnos, representarnos. ¿Qué propones? ¿Qué podemos hacer? Porque está clarísimo, ¿verdad? Un decreto no puede restringir libertades, pero siempre está latente esa amenaza, Guillermo, y siempre sale el aparato represor a meter ese miedo.
Y creo que hoy todos estamos siendo partícipes de una gran lección de democracia, de derecho y de institucionalidad. Y quiero saber cómo se puede consolidar esto, Guillermo, porque está todo muy frágil. No sé si coincidís. Sí, vos decís, puede ocurrir. Está ocurriendo en este momento. Sí. Cientos y cientos de casos que por ahí no tienen prensa, no son conocidos. El accionar del Ministerio Público es brutal siempre. Y los grandes traidores del sistema, los jueces penales de garantía, convalidan todo. Eso está ocurriendo. Y mira, la ciudadanía tiene que reclamar. Sencillo, si no nos organizamos, no reclamamos, no barremos con esta fiscalía, no barremos con este jurado de enjuiciamiento magistrado, no va a cambiar nada. Hay que reclamar, hay que organizarse. A mí me molesta cuando dicen deja de tuitear y hacer algo. Por lo menos tuitear, diría yo, ¿verdad? Convirtamos en tendencia en nuestro asado, en nuestras reuniones de amigos y en nuestras redes sociales. Los que somos víctimas, hagamos lo que hizo María Esther Roa, no nos salgamos siempre por la salida fácil, juntémonos 4, 5, 10 y gastemos nuestro tiempo o contratemos un abogado o busquemos un abogado que nos regale su tiempo y peleemos. Hay que enfrentar al sistema, a las tiranías hay que enfrentarlas. Y hoy vivimos la tiranía del Ministerio Público. La gente cree que exagero, pero cada vez más la gente se da cuenta. Y cuando caes en manos de un fiscal y no sos abogado y entendés que no te pueden presumir la culpa y tu abogado te dice, sí, pero viste que es así, y los jueces de garantía luego no hacen nada, en el juicio oral vamos a ver, y si me condenan, y si te condenan, y bueno, vamos por un abreviado, ¿verdad? O vamos por una suspensión condicional. Mientras sigamos haciendo eso, esta gente va a seguir acumulando poder. De hecho, el fiscal Ángel Ramírez sigue diciendo que tenemos que irnos todos presos porque no pudo jugar fútbol. Sí. Esos son sus argumentos. Sí. Hace falta que sea abogado para entender que eso no es un argumento. Totalmente. Pero bueno, pero hay que enfrentarle a esta gente. Sí. También dijo, y está subido a las redes, a YouTube, que todo lo que no está permitido está prohibido en Paraguay, ¿verdad? Una locura. Y bueno, está bien, pero una locura hasta que permitamos, mientras permitamos, ¿verdad? Después eso tiene que tener consecuencias. Y hay que responder con toda la firmeza. Guillermo, gracias por esta comunicación, muy amable. A ustedes. Gracias, muchas gracias.